personalmente, importante saber si el gobierno dominicano hace apenas horas sometió unos bonos soberanos y mucha gente no entendida en la materia, y específicamente de la oposición, dicen que el gobierno está empeñando más a la República Dominicana con los préstamos. Nosotros pensamos que no es así. Y cuando se habla en materia de economía en el país, con las dificultades existentes ya, sabiendo uno lo que encontró el presidente Medina, y con esa gallardía del mismo gobernante para conseguir los millones de dólares con la Barrigor, a veces uno dice, bueno, es una contraproducencia que se someta a préstamo cuando consiguió aquello. Es que la situación es difícil. Decía el presidente hace unos días de que él está haciendo magia. A veces uno dice, bueno, perdió el presidente el optimismo. No es que perdió el optimismo, él está siendo transparente, está diciendo la verdad. Porque si usted es un presidente o un gobernante que le está hablando mentiras al pueblo, la gente se da cuenta. Entonces el presidente ha sido muy explícito, ha sido muy claro con esto de la situación económica en que atraviesa la nación dominicana. Lógico, él es optimista, porque cuando un gobernante se somete a los proyectos del sector agropecuario, el asunto de alfabetización, la educación, que es lo esencial en una nación, esté en vía de desarrollo o desarrollada, pero para todas esas cosas de los temas económicos, de cómo ha influido los cientos de millones de dólares para el gobierno de la Barrigor, todas esas cosas las vamos a conversar con Luis H. Vargas, que es doctor en economía, y tendremos una conversación interesante económicamente hablando aquí en Personalmente. Bien, el doctor Luis H. Vargas es un economista muy interesante para tener una conversación de estos tiempos, que nosotros a veces ignoramos de lo que está pasando en el tren gubernamental y las perspectivas que hay en el país. Y lógicamente los dominicanos estamos interesados en que la economía se pueda mejorar mucho más. Hay otros que están muy pesimistas, pero él con esa conversación nos va a orientar y nos va a decir las cosas que hay en el gobierno, el asunto de la perspectiva del empresariado privado, de las importaciones, de las inversiones extranjeras. Todas esas cosas vamos a hablar con el economista Vargas. Doctor, buenas noches, feliz de que estés aquí. Noches. Por favor. Gracias por la invitación. Doctor, nosotros antes de iniciar la conversación estamos muy agradecidos de que estés aquí Personalmente. Nosotros sabemos de sus ocupaciones y hablamos con el doctor y él muy positivamente nos respondió que sí, que venía personalmente, y estamos muy felices porque sabemos que esta conversación nos va a llenar de muchas orientaciones, económicamente hablando, en todo el ámbito nacional y todas las cosas que pueden venir del extranjero a las inversiones aquí en República Dominicana. Doctor, ¿cómo es que la gente a veces dice que, bueno, es que no se mueve el peso, la situación está mala, el gobierno es excelente, el presidente nos gusta, pero los chelitos en la calle, el movimiento, ¿cómo se podría dinamizar la economía, doctor? Es una importante e interesante pregunta, porque en el fondo la gente capta, percibe, tiene el instinto de que el Banco Central, que es responsable directo de la gestión de la moneda nacional, que es el peso dominicano, ha venido desarrollando en los últimos meses una política restrictiva, contractiva de la masa monetaria. Es decir, que cuando la gente habla de que no circula el peso, sí, en realidad
está hablando la verdad. Sí. Y eso se expresa, ¿verdad? Y se puede confirmar mediante operaciones que realiza el Banco Central para retirar el medio circulante, para retirar billetes del mercado monetario dominicano. Concretamente, el Banco Central ha venido aumentando de una manera muy acelerada las emisiones de certificados, es decir, vende papeles a aquellos agentes económicos que tienen pesos, que tienen dinero, entonces ese dinero se retira, se esteriliza, como se habla en economía. Pero también... Pero, perdón, doctor, ¿con qué intención el Banco Central lo hace? ¿Lo hace con la intención de que no saquen el dinero y se vayan a otro lado? La política, en definitiva, monetaria, o sea, el objetivo de esta política es planchar, así como hablando de una manera muy llana, el canje de pesos por dólar. Es decir, que el Banco Central le preocupa sobremanera y en ese sentido hay que reconocer que es una preocupación positiva, pero el impacto es sumamente negativo. Porque no solamente los consumidores, los trabajadores, el pueblo en general, no tiene capacidad de compra de los bienes y servicios indispensables para vivir, sino que también las empresas no cuentan con suficiente crédito para hacer las inversiones, para contratar mano de obra, para expandir los negocios, y esta política en definitiva lo que tiende es a abaratar las mercancías importadas. ¿Por qué? Porque mientras más barato sea el dólar, pues de una u otra forma entonces incentivamos las compras de mercancías en el extranjero. Y el impacto también es negativo, porque al tener esta avalancha de bienes mercantiles que se puede observar en supermercados, tiendas, nuestras grandes plataformas comerciales, lo que hacemos es desplazar las actividades industriales y agrícolas, es decir, centros de trabajo, tanto en las ciudades como en los campos. Entonces el Banco Central creo que en este caso tiene una política muy equivocada y que provoca un enorme daño a la economía dominicana. No es contraproducente esto de que, porque lo que está evitando es que el dólar también se dispare, porque es un lío de marca mayor. Mire, esa es una preocupación sana, ¿verdad? Pero nosotros en economía tenemos que ver las cosas objetivamente. Y yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Estados Unidos circula el centavo dólar. El peso, y la gente lo usa. Y las transacciones sin el centavo. Y se ve normal que van con su centavo. Fíjese que en el caso de República Dominicana, el chele, el centavo desapareció. Y lo que tenemos son pesos. Oiga bien, entonces, ¿qué ha pasado con esta economía? ¿Verdad? Que cada vez tenemos menos capacidad de compra con nuestro peso en comparación a la capacidad de compra que tienen los americanos con el dólar. Entonces nosotros no podemos, bajo ningún concepto, creer que si en República Dominicana nosotros no tenemos la capacidad de producción que tienen los norteamericanos, vamos a estar permanentemente creyendo que podemos estar cambiando pocos pesos por un dólar. Entonces, ¿dónde usted encuentra reflejado de una manera clara, contundente, o sea, que es incuestionable, que es imposible mantener esta situación? En el enorme boquete que se abre en nuestras cuentas externas, es decir, todas las transacciones, hay que buscar muchos pesos, operaciones, ¿verdad?, que tenemos que hacer con el extranjero. El déficit es enorme. Oiga, este país está registrando nada más y nada menos que cerca de 9,000 millones de dólares. Oiga bien, solo por desbalance, desequilibrio en el mercado de bienes. Eso es demasiado. Entonces no podemos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted gasta más de lo que usted gana, que usted tiene que pagar más de lo que usted sencillamente... Restringido totalmente. Oiga, entonces
se produce un déficit que le obliga irremediablemente a tener que endeudarse. Y resulta sintomático, fíjese que solo en nuestro intercambio comercial con Estados Unidos, después de que nosotros comenzamos a ejecutar el DERE-CAFTA, o sea, nuestro acuerdo comercial con esta gran economía. Nos ha perjudicado eso. Oiga, ya tenemos una brecha, una tronera de cerca de 17,000 millones de dólares. Oiga, eso es un escándalo. Y nosotros sin la competitividad necesaria. No, nosotros no somos competitivos, porque si hay un reflejo claro de que tenemos una política equivocada, abaratando, digamos, el dólar que se compre con pocos pesos, eso se revela en el déficit de cuenta corriente. Dije, bueno, sí, no tenemos más inflación, sí, pero nos estamos endeudando y cada vez más nuestro presupuesto nacional tiene que dedicarse a pago de intereses y a pago del capital, a préstamos, lo que le dice amortización. Entonces, fíjense que ahora mismo, el día de hoy, aparece el anuncio de que el gobierno dominicano tiene que emitir alrededor de 500 millones de dólares. Esos bonos estaban incluidos en el presupuesto. Sí, eso es bien correcta la posición del gobierno, pero también hay que indicar que el que se endeuda en dólares, o sea, el que tiene el déficit en dólares no es el gobierno central, es el sector privado, porque quien compra mercancía y servicios en el extranjero no es el gobierno, sino que es, digamos, el sector privado. Entonces, fíjese, esta operación, es importante esta idea que se entienda. El gobierno, su déficit es en pesos dominicanos, o sea, gasta más de lo que le ingresa, o sea, gasta más en, digamos, en gastos corrientes, pago de personal, compra de mercadería y también gasto de capital, pero recauda en pesos. Pero ¿qué ocurre? Cuando tiene que cubrir ese déficit, lo que le dicen déficit no solamente del gobierno central, sino déficit del sector público, ¿por qué el gobierno entonces tiene que endeudarse en dólares cuando su déficit es en pesos? Entonces le traspasa esos dólares al sector privado. Entonces estamos ante una situación insostenible, porque es el sector privado quien tiene que generar los dólares. Y por eso es importante que se redefina una política industrial y agraria en República Dominicana. ¿Cómo podría hacerse eso? Para que aumentar las exportaciones. Olvídese, es a través del trabajo, que es una economía en marcha, es a través de trabajadores trabajando. Eso no es de... Pero el presidente de la República está muy empeñado y preocupado que cada cosa que haga, que se crean empleos. Claro, inclusive hay un compromiso que debemos de saludar y respaldar de esta administración, de que se creen alrededor de 400,000 puestos de trabajo. Pero para usted crear 400,000 puestos de trabajo, hay que pensar, y creo que va por la vía correcta el gobierno, de pensar en que hay que fortalecer, expandir los negocios locales. No es a través del clientelismo político, es trabajadores que trabajen en empresas productivas, en empresas rurales, empresas urbanas, con microempresas, pequeñas, medianas empresas, y que una parte importante de esas empresas pues exporten no solamente las mercaderías al mercado norteamericano, sino también a otras economías. ¿Para qué? Para nosotros generar dólares, para nosotros producir también dólares y poder cubrir nuestras necesidades y requerimientos financieros en moneda, en divisas, es decir, fundamentalmente la principal moneda internacional, que es el dólar americano. Doctor, eso de los bonos soberanos, ¿en qué positivamente, en qué influye la economía? Mire, el del gobierno se endeuda por lo que ya le señalé, o sea, porque gastan más de lo que ingresa. Entonces, para pagar. Para pagar, o sea, y sobre todo es preocupante que haya un endeudamiento en dólares. ¿Por qué? Porque a nosotros endeudarnos en dólares y nosotros de una manera inevitable estamos, digamos, obligados a reconocer que va a haber tarde o temprano, más temprano que tarde o más tarde que temprano, una devaluación del peso dominicano. Oiga, fíjese, este país viviendo de espaldas al mundo. Para que no se me vaya la idea, doctor, pero ¿por qué no se endeudan en los bancos privados en pesos?
porque sencillamente lo que hace el gobierno es traspasar, como ya le dije, mediante sus diferentes políticas, esos dólares al sector privado. Okay. Entonces nosotros necesitamos que las inversiones extranjeras que tenemos en República Dominicana no sean para capturar el mercado local, vender en pesos y después entonces cambiarlo cambiarlo en dólares y que tenga el gobierno que buscarlo. No, aquí tiene que haber inversiones extranjeras que sencillamente produzcan para vender en el extranjero. Entonces, para doctor, nosotros conseguir esa los fuga dólares. de capital No, bueno, eso es una sangría seria, muy seria. Entonces, por un lado tenemos una política, como dije, restrictiva para garantizar una baja tasa de cambio, abaratamos nuestras mercancías importadas, pero nosotros también encarecemos las mercancías que nosotros vendemos en el extranjero. ¿Verdad? Eso no quiere decir en modo alguno, Dios me libre, hacer un planteamiento de esta naturaleza, que solo debemos de devaluar. No, no, no. La devaluación debe de entrar dentro de un paquete de políticas públicas. Aquí hay que, como ya dije, reindustrializar al país. Aquí hay que reagriculturizar al país. ¿Por qué? Porque está cayendo el peso de la industria en la producción nacional. El presidente ha sido muy optimista y ha empujado al sector agropecuario, le ha metido fuerza. Sí, indudablemente hay una serie de iniciativas muy positivas, como de conceder créditos, ¿verdad? Pero yo creo que aparte de eso también tendríamos que pensar en operaciones de más calado, de más largo plazo. Por ejemplo, yo creo, puede ser que me equivoque, que resulta más importante nosotros crear un banco comercial, inclusive transformar el banco agrícola en un banco comercial orientado a financiar la pequeña producción, o sea, microempresas pequeñas, medianas empresas, tanto en las ciudades como en los campos, que estar sencillamente fondeando con pequeños fondos, que es muy positivo, una serie de actividades agrícolas. Esa es una idea que yo creo que tendríamos que tomar muy en cuenta, porque en definitiva es a través de todas estas actividades productivas, todos estos negocios, ¿verdad?, que generen rentabilidad, que nosotros vamos a poder soportar la economía dominicana. El gobierno, el Estado, tiene una serie de funciones, de obligaciones, inclusive puede incursionar también en negocios. Por ejemplo, tenemos el caso de la energía eléctrica. Yo no creo que sea necesario privatizar todo el sector energético que ya es propiedad del Estado. Yo creo que el Estado puede real y efectivamente invertir, expandir negocios, específicamente cuando el sector privado se muestra incapaz. Hay algunos para sectores, poder, doctor, que dicen que privaticen todo. Bueno, pero ya eso es un fracaso. Eso es, yo creo que el presidente no entra en eso. No, de ningún modo. Y ahora acuérdese que hubo planteamientos aquí de los llamados neoliberales que llegaron. Aquí nos olvidamos que ellos plantearon de que debíamos de vender todo el sistema de energía eléctrica estatal por un solo dólar. Es decir, que vendiéramos todas las plantas, vendiéramos todos los terrenos, todas las presas, todas las redes de distribución, todos los establecimientos comerciales por un dólar, porque esa era la solución que iba a haber. Creo que ya eso es, ya no hay, eso ni hay necesidad de discutir. Aquí se ha constatado que ese tipo de política que se llevó a cabo no arrojó los frutos esperados. Es decir, que nosotros tuviéramos energía eléctrica a bajo costo, energía eléctrica permanente, y hoy, como sabemos, lo que tenemos es apagones permanentes, que también hay que decir a la opinión pública. Esto es un problema muy serio y no pensemos que en muy corto tiempo vamos a tener una solución definitiva. Pero creo que hay una serie también de diligencias e iniciativas que está impulsando esta administración tendente a buscar soluciones. Y en eso, indudablemente, cualquier persona de buena voluntad, lo menos que puede hacer es respaldar que todo aquello que pueda hacerse bien hecho, sobre todo en el campo de la energía eléctrica, que es una problemática que ha descorazonado y
y ha llevado la frustración en innumerables ocasiones, y en los últimos años, pues, en esta administración se pueda reconducir un programa y una política de solución definitiva. Pero no pensemos que a muy corto plazo. Doctor, permítanos irnos a una pausa y cuando retornemos, por favor, que usted nos diga hasta dónde va a influir los cientos de millones de dólares que el presidente, con sus habilidades y con su responsabilidad y su carácter, ha podido tener esos cientos de millones de la Barrigor, hasta dónde positivamente va a influir esos dolaritos aquí en la economía nacional, por favor. Bien, seguimos una conversación muy interesante. Doctor, le preguntaba ahorita que hasta dónde, porque la gente dice, bueno, pero ¿y es verdad ese contrato que envió el Ejecutivo al Congreso de esos dólares que va a recibir el Estado, de la Barri, que la gente le ha dado ese gran apoyo y ha reconocido el esfuerzo del presidente de la República? Porque una economía, cuando se ve con una reforma fiscal muy difícil, como dijo el presidente de la República, dijo en estos días que es lo que está haciendo magia, y usted de buenas a primeras saca y se la ingenia y trae de esa gente que no son tan fáciles, una transnacional millonaria, y le atrapa muchos millones de dólares que le hace falta a la nación dominicana. ¿Hasta dónde positivamente va a impactar esos dolaritos de la Barrigor aquí en el país? Usted de una manera muy, digamos, jocosa dice dolaritos. Sí. Son muchos son dólares. Muchos, son muchos. Son miles de millones de dólares. No pensábamos tener esos dólares, doctor. Oiga, eso es un éxito que ha logrado esta administración gubernamental. Lo que le llaman el impuesto mínimo anual, ¿verdad? Se hizo un cálculo, suponiendo que el precio del oro, ¿verdad?, mejor dicho, de la onza de oro, sea $1,600. Por ese concepto, en lo que se ha estimado la vida útil durante todo el tiempo que se va a producir en Pueblo Viejo, Corporación Dominicana, se estima 9.315 millones de dólares. Mucho dinero. Mucho dinero, y si a eso se le agrega otros ingresos sustanciales, que es, por ejemplo, el de la regalía, lo que le llaman la retorno neto de fundición, que es sencillamente se está explotando minerales y hay que compensar al Estado por esos minerales que se extraen, que es 3,20% de los, fundamentalmente de los ingresos obtenidos por exportación, y otros renglones. En total el gobierno ha estimado que solo por esos dos conceptos recibiría 11.665 millones de dólares. ¿Pero en qué tiempo, doctor? Eso estaríamos hablando en cerca de más de 30 años. 30 años. Pero estaríamos hablando... En el periodo del presidente Medina. Bueno, el presidente Medina, o sea, 2013 a 2016, solamente se había estimado 377 millones de dólares. Okay. Pero en las nuevas negociaciones, el gobierno va a recibir 2.201 millones de dólares. Pero eso es prácticamente el 4% del PIB de educación. Sí, exactamente. Óigame. Pero no solamente eso, sino también el gobierno no iba a recibir nada por concepto del impuesto de la participación a las utilidades netas, es decir, impuesto a las ganancias. Solo después del 2019, ahora no, ahora se va a comenzar a cobrar impuestos desde el 2013. Eso le va a permitir al gobierno recibir, siempre y cuando, bueno, es una referencia, el precio del oro esté en $1,600 la onza, 1.283 millones de dólares. Es decir, que estamos ante cifras muy significativas, y en el contrato anterior, que había sido modificado mediante negociaciones el 10 de junio del 2009 y después aprobado por el Congreso en
el 11 de noviembre de ese mismo año, 2009, pues indudablemente que el gobierno, ante esta nueva esta renegociación, no solamente ha obtenido un enorme éxito moral, porque muchas voces en el país, voces, digamos, autorizadas, habían señalado que era totalmente imposible una renegociación. Yo fui de lo que manifesté desde el principio que teníamos una pequeña brecha en el convenio, el contrato especial de arrendamiento minero que le ofrecía el artículo 17.3, si mal no recuerdo, para hacer esa renegociación. Se hizo y ha sido exitosa. ¿Por qué? Por lo que acabo de señalar. El gobierno va a recibir también desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre del año pasado 36,4 millones. ¿Retroactivo, doctor? Sí, sí, es retroactivo. Y, por ejemplo... Pero ya ese dinero se lo dan de una vez, doctor. Bueno, ya el gobierno tiene que comenzar a computar, o sea... ¿Y le puede pedir un adelantito, doctor? Bueno, eso está todavía, acuérdese. Deme algo que estoy flojo. Acuérdese, no lo ha recibido porque es una propuesta que ha hecho el gobierno y se al Congreso. Y el Congreso pero dominicano... eso está seguro, bueno, pero hasta tanto no haya una hay que chequear aprobación también congresual, sí. Correcto, sigue vigente el convenio anterior. Pero por lo menos... Hay que darlo por hecho eso, sí, doctor. Yo creo que no va a haber problema porque ya hubo un anuncio de ambas partes de que están de acuerdo el pasado 7 de este mes y ya había habido otro anuncio de esa renegociación, acuérdese, el 8 de mayo y el presidente de una manera firme había planteado el 27 de febrero que había que renegociar, no había otra salida. Y creo que, como ya señalé, es un éxito. Ahora, es importante... Doctor, se la jugó el presidente, ¿verdad? Claro que sí. Creo que la coyuntura, ¿verdad? No solamente es la posición del gobierno, de la presidencia, sino también el amplio respaldo que hay que indicar de todos los sectores nacionales, sectores empresariales, sectores sindicales, sectores populares, sectores, digamos, de las iglesias. O sea, aquí hubo realmente un consenso alrededor de que el gobierno asumiera una posición firme en la renegociación, pero también tengo que indicar que nos favoreció una coyuntura internacional, y es que Barrick, aunque parezca sorprendente que se diga esto, Barrick va viento en popa a una quiebra, a una bancarrota. El pasado, digamos, el cuarto trimestre del 2012, esta megacorporación es la número 1, la más importante a nivel mundial, registró pérdidas en Tanzania, por cerca de 3.550 millones de dólares. ¿Y aquí no lo puede recuperar eso, Chelito, doctor? No, ellos no van a recuperar eso aquí porque eso es imposible. Pero lo que quiero destacar, todavía una situación muy difícil que atraviesa esta mega compañía, es que en el segundo trimestre de este año, es decir, entre abril y junio, oiga, se registró una pérdida ascendente a 8.550 millones de dólares. 9.000 millones. Por un colapso que ha tenido el famoso proyecto de Pascualama, que es uno de los principales proyectos mineros del mundo, que está localizado en la frontera entre Chile y Argentina. Sí. Entonces, esta empresa lo único que ha venido es registrando enormes pérdidas. Cuando esta empresa enfrenta la posición firme del gobierno ante un colapso interno, no le quedó más remedio que renegociar, porque en caso de que se hubieran negado a una negociación, y sus acciones sencillamente se hubieran desplomado en las bolsas de valores y hubiera tenido no que quebrar, no, hubiera tenido que cerrar. Es decir, que inteligentemente accedieron a... Sí, por eso digo que aquí hubo una buena combinación para que esta empresa no pudiera, digamos, explotar o en tal caso expoliar nuestros recursos naturales que no son renovables. O sea, doctor, el país está lleno de minas interesantes, ¿verdad? Mire, nosotros tenemos, y eso es un dato sumamente importante, que comenzar a entender que este es un país minero, que este es un país que tiene
muchos yacimientos de oro, plata, cobre y zinc. Que usted te enterado, doctor, ¿cuántas más o menos hay importantes? Aquí ya tenemos, por lo menos hay 8 o 9 grandes proyectos. Se pueden explotar esos proyectos, pero cuidando el medio ambiente también, al mismo tiempo, doctor. Que es obligatorio cuidar, porque si comenzamos a explotar todos estos yacimientos y comenzamos a destruir nuestros recursos naturales, a destruir nuestros ecosistemas, pudiéramos decir, y con esto no quiero que se malinterprete, porque estamos en un programa muy serio, de que más valdría entonces la sal que el chivo. Entonces así no podemos. Entonces nosotros tenemos que poner también en primer plano, no solamente explotación de yacimientos, nuestra riqueza minera, sino también conservar, proteger nuestra naturaleza, nuestros espacios ambientales, porque si no entonces las futuras generaciones no van a poder vivir en este país tan hermoso, pero también en toda la isla. Por ejemplo, usted tiene el proyecto, por ejemplo, el yacimiento que estaba localizado en Restauración. Ahí está, ha venido realizando desde los últimos 10 años exploraciones, una empresa, una junior, una empresa, digamos, no de las grandes, que se llama Unigol. Se estima que ahí puede haber cerca de 30 millones de onzas de oro, inclusive hasta más que la de Pueblo Viejo. Ahí. ¿Y esa empresa está instalada ahí ya? Sí, no, pero yo dudo que esta empresa como tal haga la explotación, porque en el negocio aurífero, el negocio de los metales preciosos, concretamente del oro, primero son pequeñas empresas que se abren en el espacio y comienzan a hacer las exploraciones, y después que real y efectivamente se verifica que es posible la explotación, entonces viene una gran multinacional minera para encargarse de la explotación de esas riquezas. Doctor, el conocimiento que usted tenga del Larimar allá en Barahona, que eso no se puede explotar y lo están exportando de una forma muy sutil, eso tiene futuro eso. Hay otros también, otros minerales que no son, digamos, porque el Larimar es la única en Latinoamérica. No, tenemos caliza, yeso, o sea, es increíble, hay más de 350 concesiones en República Dominicana. Cuando usted toma el conjunto, pero sobre todo, como ya yo señalé, esos proyectos que se pueden desarrollar de explotación del oro, cobre y zinc, porque mire, tenemos no solamente en Restauración, está en San Juan de la Maguana, Gold West, tenemos también en Miches, tenemos en Yamasá, tenemos en San Cristóbal, tenemos también no solamente en Restauración, sino en Montecristi. Oiga, ¿no aparece petróleo, doctor? Pero es que nosotros, mire, con esos yacimientos mineros, podemos basta. no solamente resolver nuestras dificultades energéticas, sino aprovechar esos recursos para convertirnos real y efectivamente en un país desarrollado. Y eso hay que sencillamente compartir de una manera sustancial las ganancias que van a producir estas plantas industriales, estas explotaciones de recursos mineros, no solamente en provecho o mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población, sino también impulsar proyectos industriales. Por ejemplo, con los recursos que vamos a obtener, podemos desarrollar aquí, resolver nuestros problemas de energía eléctrica. Medianamente, el presidente Medina, económicamente hablando, puede sacar su cosita con esos chelitos, doctor. No es cosita, aquí estamos hablando de miles de millones de dólares. Lamentablemente hay un déficit, ¿verdad?, que agrieta, restringe las operaciones, digamos, gubernamentales, sobre todo afecta a los gastos porque tenemos que cubrir, si es déficit, un déficit tiene como contrapartida, ¿verdad?, un financiamiento. Pero se evita los préstamos también. Pero tenemos que esperar, ¿verdad?, que se vayan resolviendo estos problemas, pero tenemos necesariamente que aprovechar, tenemos que potencializar esos recursos que vamos a recibir, no solo de Barrick, sino en el futuro de otros proyectos mineros que se van a desarrollar en República Dominicana. Doctor, feliz y agradecido que esté con nosotros aquí. Muchas gracias a usted. Bien, gracias al doctor Vargas, quien es economista. Excelente la conversación y muchas cosas que nosotros no sabíamos. Muy agradecido. Y a ustedes también. Buenas noches.